Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión leeremos la novela Una extraña pasión de Bárbara Cartland. Espero que le disfruten. Capítulo 1. El calor que despedían las velas en los candelabros era abrumador, y las evoluciones de los bailarines, unidas a la fragancia de las flores, contribuían a hacer más sofocante la atmósfera del salón. Dos personas se apartaron de la abigarrada multitud, dirigiéndose hacia uno de los amplios corredores de la mansión que pertenecía a Lord Marshall, amigo cercano del príncipe de Gales. ¿Se puede saber a dónde me llevas, Darcy?, preguntó la dama cuando se alejaron del público, y solo se escuchaba el sonido de sus pasos al cruzar los pulidos suelos de mármol. A un lugar tranquilo, le contestó el caballero. Ahí dentro hay demasiado ruido, y quiero hablar contigo. La dama rió con una risa sin alegría, aunque sí muy atractiva. No, Darcy, no creo poder soportar tu conversación esta noche. El caballero no contestó. Se limitó a conducirla a una habitación vacía, iluminada apenas por candelabros de plata, dos en la pared de ambos lados de la chimenea y otro sobre un escritorio. La dama entró y miró a su alrededor. Es una habitación encantadora. Jamás había estado aquí antes. Este es el refugio de Lord Marshall, al que nadie puede entrar, excepto los amigos más íntimos. Y tú eres uno de ellos, ¿no es así? En efecto, nuestra amistad data de hace muchos años. El ambiente de la estancia era agradable. Las cortinas descorridas dejaban penetrar la brisa, pero no lo suficiente para hacer parpadear las velas. La dama se abanicaba lenta y despaciosamente con un abanico finamente pintado. Darcy la miraba sin parpadear mientras le decía: «Esta noche estás más bella que nunca, Lisa». Ella sonrió sin darle mucha importancia a sus palabras. Ella realmente era una joven muy hermosa. Su negro cabello peinado de acuerdo con la última moda de París enmarcaba su rostro con perfecta simetría. Pero lo más bello eran sus ojos, de un verde profundo con destellos dorados. Eran ojos muy expresivos, y ahora, al mirar al caballero, reflejaban cierto cansancio. ¿Y bien, Darcy?, la pregunta lo hizo enfurecer. «¡Maldición!», gritó. «Sabes muy bien lo que quiero decirte. Y tú conoces la respuesta. No tiene objeto seguir discutiendo». «¿Pero es que no significo nada para ti?», preguntó él furioso. Darcy vestía a la última moda, y como hombre, ostentaba el mismo atractivo que ella como mujer. Nadie que viera bailar al conde de Sheringham con Lady Royston podía dejar de advertir la espléndida pareja que formaban. Ambos eran bien parecidos, y ambos tenían fama de frívolos. La vida alocada que Lady Royston llevaba, y que la hacía blanco de las habladurías, no había marcado aún su hermoso rostro, pero, en cambio, los años de disipación comenzaban a dejar su huella en el conde. Las arrugas bajo sus ojos y la palidez de sus mejillas hablaban de muchas noches de alcohol y juerga. Dominado por la ira, el conde paseó inquieto por la habitación, tirando nerviosamente de las solapas de su bien cortado traje. «No podemos seguir así». «¿Y por qué no?». «Porque te deseo, porque no es justo que juegues conmigo, y porque no soporto que estés lejos de mí». «¿No crees que mis deseos también cuentan?», contestó ella con indiferencia, pues la conversación le disgustaba. El conde, percatándose de lo que sucedía, tomó asiento junto a ella. «Es más fuerte que yo, Lisa. El verte con el príncipe esta noche, riéndote de mí, ha logrado agotar mi paciencia». Ella, sin alterarse, recorría la habitación con la vista, deteniéndose distraída en una deslucida pintura. «Te dije antes de venir a Brighton que tendrías que decidir si aceptabas mi amor». «¿Y si no lo hago?». Su voz sonaba divertida. «Entonces creo que me mataré», dijo él lentamente. «Mi querido Darcy, ¿por qué te empeñas en dramatizar? Sabes muy bien que nunca lo harías. Solo deseas que me convierta en tu amante». «Quiero casarme contigo. Tan pronto como ese cadáver que tú llamas marido fallezca, serás mi esposa». «Ese cadáver es mi esposo y aún vive. Le debo respeto y fidelidad». «¿Cómo puedes llamar esposo a alguien que no ve ni oye y que sabe Dios cómo respira aún?». «Mientras tenga un soplo de vida, sigo siendo su esposa». «Ya me has repetido eso 1000 veces. Entonces, ¿para qué preguntarlo una vez más? No me convertiré en tu amante, eso es definitivo».
¿Cuánto tiempo tendré que esperar?, preguntó el conde desesperado. Lady Royston no respondió, y después de un momento él añadió: «Sabes que sigue vivo gracias a su dinero. Esos malditos doctores hacen lo imposible por mantenerlo con vida con tal de llevar aún más a sus bolsillos. ¿Cuánto tiempo hace que tuvo su primer ataque? ¿Sabes cuántos años han pasado desde entonces?» «Casi 5». «¿Poco después de tu matrimonio?» «Sí». «¿Y qué pudo enseñarte acerca del amor en tan poco tiempo?» Lady Royston guardó silencio, y Darcy continuó: «Yo te enseñaré, amada mía, los juegos del amor, los placeres que hombres y mujeres y dioses han disfrutado a lo largo de la historia de la humanidad». Lady Royston sonrió. «Te estás volviendo poeta, Darcy». «Pronto estarás haciendo versos a mis ojos y a mis cejas, como aquel joven tan aburrido que conocimos hace un mes. ¿Recuerdas? No puedo acordarme de su nombre». «No tengo intención de escribir poemas. Lo único que deseo es tenerte a mi lado y saberte mía». Lady Royston bostezó. «Pertenezco a George, y como él no me necesita, me debo solo a mí misma», dijo poniéndose de pie lentamente. «Vamos, Darcy, quiero irme a casa». El conde se enfrentó a ella con actitud resuelta. Lady Royston, advirtiendo sus intenciones, lo miró y dijo con voz tranquila: «Si me tocas, juro que jamás volverás a verme». «No puedes tratarme como a los demás». «Claro que puedo». «De modo que, cuidado», dijo ella con voz tensa. «Es que me vuelves loco». «No más de lo que ya estás». Comprendiendo su derrota, Darcy le dijo alejándose de ella: «Te llevaré a casa». «He traído mi propio coche, gracias». «Vendrás conmigo», le ordenó. «Aún no doy por terminada nuestra conversación». «No veo la necesidad de aumentar los rumores acerca de la relación que nos une». «¿Y por qué ha de importarnos lo que diga la gente?», insistió el conde. «Necesitarán estar ciegos para no percatarse de mi amor por ti. Además, saben que, tarde o temprano serás mía». «Haces lo imposible por dejarles creer que te pertenezco. No toleras que tu orgullo se vea pisoteado, ¿verdad?». Levantó la cabeza y agregó con voz firme: «Me molesta que la gente piense algo que no existe». «¿Y qué importancia puede tener?», preguntó él con violencia. «En realidad, tú no eres muy escrupulosa, Lisa». «Dentro de algunas semanas cumpliré 21 años y comienzo a pensar que debo comportarme con más seriedad». El conde echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. «¿Seriedad? ¿Tú comportarte con seriedad? ¿Qué ha pasado con la chica rebelde que me acompañó a Haymarket y bailó conmigo, codeándose con las mujerciolas de Piccadilly?». Ella no contestó y él continuó diciendo: «¿Dónde está aquella que compartió conmigo las innumerables travesuras que nos convirtieron en el azote de St. James?». Lady Royston ladeó la cabeza. «Hoy he oído decir que me llaman la dama temeraria». «También te conocen como la dama más bella de Inglaterra. Puedes elegir el apodo que más te guste». Me sentí un poco avergonzada después de salir de Bridewell. No entiendo por qué. Todo fue una broma a la que nos reímos durante el camino de regreso». «¿Nos reímos?». «Y lo haremos de nuevo mientras te acompaño a casa. Vamos, Lisa. Despidámonos de nuestro anfitrión». Le ofreció el brazo y ella estuvo a punto de aceptarlo, pero cambió de idea. «No», dijo. «No puedo regresar al salón. Además, sabes bien que no podemos retirarnos antes que el príncipe». «Entonces lo haremos sin que nadie lo note». Los ojos del conde la miraron con dulzura antes de continuar. «Todo se interpone, incluso el príncipe, y lo único que yo deseo es estar a tu lado». La pasión de su voz hizo comprender a Lisa que no podría controlarlo por más tiempo. Tenía que permanecer siempre a la expectativa cuando se encontraba en compañía de Darcy Sheringham. La había acosado desde el día en que se conocieron en la casa Carlton, y desde entonces, sin pedir su consentimiento, se había convertido en su inseparable compañero. Ella era joven e inocente y no conocía el mundo. Había hecho un matrimonio poco afortunado, casándose con un hombre enfermo que vivía enclaustrado en un cuarto oscuro, atendido permanentemente por un ejército de médicos y enfermeras. Su estancia en Londres hubiera resultado muy aburrida de no haberse encontrado con el conde, que se había convertido en su más asiduo acompañante. Como él tenía mucha experiencia con el sexo femenino, la había hecho sentirse segura. Y en cuanto al medio social en que se movían, resultaba un compañero perfecto.
El mero hecho de que fuera tan inexperta la salvaguardaba como una muralla protectora. De ese modo, ni las mujeres más envidiosas o dadas a la crítica habían tenido motivo alguno para murmurar de ella. Con el tiempo, el conde se había vuelto exigente y dominante, y lisa, arisca y esquiva, lo que no pasaba desapercibido a los ojos de quienes lo rodeaban. Nadie ignoraba la vida disipada que llevaban los amigos del príncipe, quien se hacía acompañar por un grupo de personas que escandalizaba, no solo a los circunspectos cortesanos que rodeaban a su padre, sino al pueblo. Mas se veían obligados a pagar un precio muy alto por sus excentricidades. Los caricaturistas de la época representaban al príncipe como un personaje disoluto, acompañado siempre de amigos sin escrúpulos. Dos de los duques más famosos de Inglaterra, el duque de Queensbury y el de Norfolk, eran nacidos huéspedes de su Alteza, ya fuera en Londres o en la casa de Brighton. Norfolk, un hombre sin educación, era conocido como el caballero más borracho y desaseado del condado. Queensbury era pulcro, pero era más depravado, y aunque bien parecido, de mal carácter e inclinado a maldecir como un soldado. Su lista de amantes crecía día a día, a pesar de que ya no era joven. Aparte de los duques, los miembros de la familia Barrymore suscitaban muchos comentarios. El séptimo conde de Barrymore era un hombre joven que se encargaba de dilapidar la fortuna de la familia. Le apodaban el diablo joven por las bromas sin misericordias que solía gastar a la gente. Su hermano, clérigo, era un jugador compulsivo hasta el extremo de haber ido a parar a la cárcel, lo que le había ganado el apodo de el nuevo diablo. El hermano menor tenía una pierna de palo, y ello había hecho que se le conociera como el diablo lisiado. Su carácter era violento, muy parecido al de su hermana, a quien llamaban la diablesa. En Brighton, sus bromas llegaban a extremos excesivos. Una noche, habían recorrido una zona residencial de la clase media cargando un ataúd. Llamaban a las puertas, anunciándose como los alegres penitentes, y reclamaban un cadáver ante la espantada mirada de los sirvientes. A los escándalos de tales personajes y de muchos otros se sumaban el supuesto matrimonio secreto del príncipe de Gales con su amante, la señora Fitzherbert, que pertenecía a la religión católica. Su fracaso matrimonial con la princesa Carolina de Brunswick y la creciente acumulación de deudas. Pero había otra faceta en el carácter del príncipe que, aquellos que no conocían, encontraban irresistible. Poseía un gran encanto personal, excelente gusto, y solía ser generoso con los que sabían llegarle al corazón. Sus sirvientes lo adoraban, y muchos de sus amigos disculpaban sus excesos, atribuyéndolos a la forma en que su padre lo trataba. Sin embargo, aquel no era el ambiente en el que una mujer pudiera formar parte, sin ver afectada su reputación. Pero, mientras más se hablaba de ella, más despreciaba Lisa los convencionalismos, con la ayuda y complacencia del conde de Sheringham. Pero ahora se le presentaba un problema. El hombre que había manejado a su antojo durante 4 años ya no era tan dócil como al principio, y no podría dominarlo por más tiempo. Había decidido huir de Londres y dirigirse a Brighton, después de un incidente vergonzoso en el que participara. Había querido sentirse libre, lejos de las murmuraciones y del mismo conde. A él le disgustaba aquel lugar, y en los últimos años se había abstenido de acompañar al príncipe cuando visitaba el balneario, que había adquirido la fama gracias a la preferencia real. Pero al saber, 3 días atrás, que el príncipe había llegado a Brighton acompañado del conde, había comprendido que la paz y la tranquilidad que creía poder lograr en la casa que había alquilado se esfumaba. Él la había monopolizado cuando llegó al baile aquella noche, impidiendo que ningún caballero la sacara a bailar. Se sintió molesta. Ella no le pertenecía, y el conde no tenía ningún derecho sobre su persona mientras su marido viviera. Acosada, sabía que el muro que existía entre ella y el conde se desmoronaría en cualquier momento dado el afán de Darcy en poseerla. Y ahora, al abandonar el salón, mientras el conde le ofrecía el brazo con intenciones de acompañarla, observó algo en su expresión que la hizo temer por su seguridad. Rápidamente le dijo: «He olvidado mi abrigo en el recibidor. ¿Harías el favor de traérmelo? Si entro de nuevo sabrán que me voy y tardaremos mucho más en salir». «Es cierto», dijo el conde, «lo traeré y pediré mi coche». Ella no respondió y Darcy agregó: «Mandaré decir a tu cochero que puede irse a casa». «Gracias, Darcy».
La miró incrédulo, sorprendido entre la sumisión que demostraba, y sonriendo le sugirió: «Espero encontrarte aquí cuando regrese, aunque sería mejor cerrar con llave por si acaso algún galán viene en tu busca y te persuade de bailar con él». «No tengo la menor intención de bailar esta noche», dijo ella indiferente. «Las veladas largas son agotadoras». «Tienes razón. Deberíamos haber abandonado el baile mucho más temprano». «Entonces no perdamos más tiempo. Me siento fatigada y quisiera retirarme a descansar». «Si yo lo permito», agregó el conde con una mueca en los labios. Salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. En cuanto él abandonó la estancia, la expresión de Lisa cambió. Esperó un momento para asegurarse de que el conde se había alejado lo suficiente, y moviéndose rápidamente a través de la habitación, se deslizó hacia el jardín por la ventana abierta. Se detuvo un momento para calmar su agitada respiración, y luego echó a correr hacia las luces que se veían a lo lejos. Eran los faroles de las carrozas, cabriolés y faetones que esperaban la salida de sus dueños. Encontró su carruaje sin la menor dificultad. Hancock, el cochero que llevaba ya varios años al servicio de la familia de su esposo, dormitaba. Pero Jake, el joven que empleaba como palafrenero y lacayo al llegar a Brighton, disfrutaba de una amena charla en compañía de los demás sirvientes. Cuando Lady Royston apareció, la miraron sorprendidos y de inmediato actuaron de la forma cortés que se esperaba en ellos. Jake recogió su sombrero del suelo y se lo colocó rápidamente. «¿Desea retirarse, milady?» «Sí». Apresurándose a obedecer, Jake abrió la puerta del coche y, tomando la piel que estaba sobre el asiento, cubrió las piernas de su amo. «¿A casa, milady?» «Sí, a casa», ordenó Lady Royston, agregando: «Dile a Hancock que no tome el camino de costumbre. Creo que existe otro camino que nos conduce a la casa». «Lo conozco, milady». Jake cerró la puerta del carruaje y se instaló junto al cochero. El carruaje se puso en marcha, pasando junto a la hilera de faetones apostados frente al castillo. Lisa se reclinó ocultándose deliberadamente entre las sombras del coche, a fin de que nadie pudiera verla pasar frente a la puerta de la mansión, que de pronto dejaron atrás. Después de un rato el carruaje abandonó el camino principal y tomó un sendero angosto y polvoriento. Lisa tenía sus razones para elegir aquella ruta. Sabía bien que la ligera carroza de 4 caballos del conde le daría alcance con facilidad. Tendría que detenerse, y el conde abordaría su propio carruaje sin que ella pudiera impedirlo. Lo conocía y no deseaba estar a solas con él en un espacio tan reducido y tan oscuro como el asiento trasero de un coche. Era peligroso tenerlo tan cerca, y muy difícil poder dominarlo en semejante situación. El camino por el que ahora avanzaban era bastante malo y mucho más largo, pero no le importaba con tal de saberse a salvo. Acomodándose en un rincón mullido del asiento, se inclinó hacia adelante para recibir a través de la ventanilla la brisa que llegaba del mar y que la reconfortó, calmando un poco la opresión que le había producido estar en el salón de baile y encontrarse con el conde. Se sentía confundida, sin saber por qué. 2 años atrás hubiera sido distinto, pero ahora, aunque fuera libre, no se casaría con él. Algo en el conde le repugnaba. Tenía que confesar que lo encontraba divertido, pero eso lo había preferido a todos los caballeros que le hicieran la corte y que se rindieron a sus pies, tratando de convencerla de que la fidelidad era ya una virtud que ninguna dama elegante tomaría en serio. Pero cuando los halagos y ruegos no surtieron el resultado deseado, los demás se habían distanciado, permaneciendo fiel solo Darcy. «Debe haber algún modo de librarme de él», pensó. Su decisión era firme, y se escuchó repitiendo en voz alta la frase, pero sabía que el conde no entendería de razones. Sus negativas lo tenían al borde de la locura. En sus 36 años de vida, jamás había encontrado tanta oposición en ninguna mujer, y nunca había tenido que luchar con tanta tenacidad por conseguir algo. Estaba decidido con morbosa determinación a alcanzar lo que se proponía. Hacía un mes que los sentimientos de ella habían cambiado. Sin saber por qué, había comenzado a encontrarlo diferente al hombre que la cautivara y que había brindado su amistad al llegar a Londres. Había comenzado a percibir algo amenazador en su mirada y una cruel expresión en sus labios. Había oído muchas historias acerca de él, comentarios que lo hacían poco recomendable. En aquel ambiente de fiestas y derroches que se hablaba mal de todo el mundo, y aunque ella nunca había prestado oídos a las habladurías,
A veces no podía evitar escucharlas, sin llegar a creerlas, pero ahora comenzaba a sospechar del conde, y se sentía envuelta en una red de la que sería difícil escapar. Por primera vez desde que llegara a Londres para vivir sola, sin un esposo que la protegiera, Lisa deseaba tener el apoyo de un hombre. Hasta entonces, el conde la había asesorado, y como se trataba de un hombre importante y experimentado, sus consejos le habían sido útiles. Pero ahora se sentía indefensa ante él, sin saber bien la causa, desamparada y sola, sin tener a quién acudir. Sumida en sus pensamientos, no se percató de por dónde avanzaba el carruaje, pero la brusquedad con la que el cochero lo detuvo la sacó de sus reflexiones. Mirando por la ventanilla divisó un bosque. Entonces, una alta figura apareció junto a ella y abriendo la puerta del carruaje le dijo: ¿Me permite ayudarla, milady? Por un momento pensó que el conde le había dado alcance. Pese a todo, para su sorpresa fue grande al ver que la luna iluminaba a un extraño, un hombre enmascarado, un bandido. El sujeto sostenía una pistola en su mano derecha y ella pudo ver su caballo unos cuantos metros atrás. Pensó gritar, pero ocultó con orgullo su miedo. Sin prisa y con una dignidad aparente que pretendía disimular su excitación, bajó del carruaje. La luz de la luna le permitió ver a Hancock y al lacayo, a quienes otro salteador parecía haber sometido. El que se dirigía a ella era un hombre alto y robusto. Gran parte de su rostro estaba cubierto por un antifaz, pero Lisa pudo ver que sonreía. ¿Qué desea?, le preguntó cortante. O tal vez la respuesta es demasiado obvia. Demasiado, milady, respondió él. Creo que una dama tan bella no necesita adornos superfluos como ese collar de esmeraldas que rodea su cuello. No me impresionan sus cumplidos, replicó Lisa. Tendría que ofrecerle un collar como este para que los acepte, aunque, si he de ser sincero, nada puede compararse a su belleza. Lisa alzó la cabeza con desdén y, desabrochándose el collar, se lo entregó. El bandido lo tomó con descuido y lo dejó caer en una bolsa que sostenía en la otra mano. Ella no apartaba la vista de aquel personaje peculiar y, al observarlo, se dio cuenta de que sus ropas no eran las de un vulgar salteador de caminos. Siempre había imaginado a los bandoleros vestidos de otra manera, con capas amplias y sombreros de 3 picos, pero el traje de aquel malhechor era el de un caballero. Pantalones ajustados, levita de excelente corte y botas altas, limpias y brillantes. Llevaba sombrero de copa ladeado sobre su cabeza y su fina corbata de muselina blanca no podía compararse a las corbatas del conde. Al mirarlo, pensó en lo interesante que hubiera sido ver cómo Darcy se enfrentaba a aquel personaje. Aunque de haber salido del baile del brazo del conde, nada de esto hubiera sucedido, ya que aquel no era un camino frecuentado por gente como él. No culpaba a nadie de lo sucedido. Sin duda, ella era la única responsable. Creo que aún falta algo para mi colección. Sus pendientes son preciosos, lo mismo que las pulseras. ¿Y qué me dice del anillo de matrimonio?, dijo el bandolero, interrumpiendo sus pensamientos. No podía negarse. Le tendió los pendientes, únicos por el tamaño y tallado de las piedras, luego los brazaletes y el anillo de casada. Cuando lo hacía, algo brilló en el dedo anular de su mano izquierda. Observando que el hombre reparaba en ello, casi gritó: «¡No!». Él la miró sorprendido. «¿No? ¿Por qué? No imagino a milady usando algo de tan poco valor». «No es muy valioso, pero lo es para mí. Es lo único que conservo de mi madre». Estaba segura de que él no la creería. Toda la gente, al verse asaltada, defendía lo suyo con frases sentimentales. Es la excusa más antigua para no deshacernos de lo que más amamos, pensó. El bandolero parecía impacientarse y ella, en un tono de voz muy diferente, le suplicó: por favor no me lo quite. Le digo la verdad, es muy importante para mí». «¿Y eso debe importarme?». «Supongo que no». Sin decir más, se quitó el anillo del dedo, mientras el hombre se acercaba al caballo y colocaba la bolsa que contenía el producto de su asalto a un lado de la silla de montar. Lisa, como una autómata, lo siguió y le tendió el anillo. «Aquí lo tiene». «¿Piensa en su madre con frecuencia?», le preguntó él de repente. «Murió cuando cumplí 15 años, pero aún la echo de menos». «¿La quería mucho?». «Muchísimo».
tanto como yo quise a la mía, dijo el asaltante. La tuve junto a mí hasta hace pocos años. ¡Qué afortunado! Cierto, muy afortunado. Lisa pensó que era una conversación muy extraña, en vista de las circunstancias. Él parecía sincero, y pudo apreciar que su voz y su forma de expresarse eran los de un caballero. Curiosa, lo observó detenidamente y notó que su boca era firme pero bondadosa. La comparó con la del conde. No tenían nada en común, pues en los fruncidos labios de Sheringham aparecían esconderse oscuras intenciones. ¿Quién es usted?, preguntó. Esa es una pregunta muy indiscreta. Los salteadores de caminos no debemos permanecer en el anonimato, respondió. Pensé que, como se está divirtiendo a mis expensas, y tal vez me ha asaltado a causa de una apuesta, me diría su nombre. Él sonrió. No, Lady Royston. No me dedico a gastar bromas como usted. Le aseguro que soy un auténtico salteador. ¿Cómo sabe mi nombre? Todo el que vive cerca de Londres o de Brighton ha oído hablar de la famosa Lady Royston. Sus palabras y el tono de su voz estaban lejos de ser un cumplido, y ella murmuró. Creo que por su manera de expresarse ha querido decir famosa. No ha querido decir famosa en el buen sentido de la palabra. De ninguna manera me atrevería a ofenderla, diciendo lo contrario. Pero lo piensa. ¿Importa mucho lo que yo piense? Supongo que no. Pero me gustaría saber qué historias han llegado a sus oídos. Algunas. Pero ¿acaso debo creer solo parte de ellas? ¿Y cómo voy a saber lo que debe o no creer si no sé lo que le han dicho? Él sonrió y Lady Royston comprendió que era porque se portaba más como una niña que como una mujer. Es usted preciosa, mi lady, y por eso es una lástima. ¿Qué es una lástima? Que su nombre sea tan ligado a la clase de gente que brinda por usted en las cantinas y en las casas públicas, en boca de los borrachos que brindan a su salud. ¿Y cómo sabe todo eso?, inquirió ella enojada. El salteador hizo un ademán con la mano y, apartando la vista, observó la luna, que iluminaba los árboles y daba a las hojas tonalidades plateadas. Las hablillas y los escándalos vuelan como el viento, incluso en lugares como este. Ella siguió la dirección de sus ojos y se dio cuenta de la belleza del lugar en el que se hallaban. Por primera vez, veía a través de los ojos de aquel bandolero, descubriendo la paz que aquellos árboles ofrecían, la tranquilidad que ella tanto había buscado. Hubo un largo silencio. Creo que usted me entiende, dijo él despacio, y en voz baja, como si hubiese leído su pensamiento. Confundida ante aquella extraña experiencia, ella le alargó de nuevo el anillo y le dijo con rapidez: «Tómelo y déjeme ir». «Quédese con él». «¿Lo dice en verdad?» «Usted me ha dicho que perteneció a su madre». «Es cierto». «No lo pongo en duda», afirmó él. «Pensé que tal vez no me creería». «No es fácil engañarme». Ella frunció la frente y preguntó: «¿Por qué me dice eso?» «No es necesario que se lo diga. Usted sabe la respuesta». Lo miró sorprendida y él agregó indiferente: «Por un momento he olvidado mi condición de salteador. Si le dejo el anillo, debe darme a cambio algo de igual valor». Lisa miró hacia el carruaje y contestó: «No traigo nada más que pueda...». El caballero no la dejó terminar la frase. Acercándose, puso una mano bajo su barbilla y le alzó la cabeza. Sorprendida, Lisa no se movió, y el bandolero la tomó entre sus brazos, besándola en los labios. Por un instante ella pensó que aquello era un sueño. Entonces, cuando la boca de él se apoderó de la suya, sintió que un extraño calor inundaba todo su cuerpo, subiéndole a los senos y a la garganta. Fue un beso tierno, suave, indescriptiblemente hermoso. Formaba parte de la belleza del paisaje, de los plateados rayos de la luna que iluminaban las ramas de los árboles. El hombre la atrajo aún más hacia sí. La intensidad del momento la hirió con un agudo dolor que la aisló del mundo por unos instantes. Él se apartó al fin. Se quedaron mirándose sin respirar casi. Luego el desconocido la empujó suavemente hacia el carruaje, abrió la portezuela y la tomó del codo para ayudarla a subir. Poco después los caballos reanudaron la marcha, y Lisa supuso que el extraño saltador lo había ordenado así.
A través de la ventanilla lo vio descubrirse y hacerle una reverencia. Ella se había quedado sin aliento y casi podía escuchar los latidos de su corazón. Al divisar a lo lejos las luces de Brighton, volvió a la realidad. Se llevó las manos al cuello y echó de menos el collar de esmeraldas. Aquello había sido realidad, no un sueño. La luz iluminaba las ventanas de la casa que Lisa Royston tenía alquilada. El mobiliario de la misma no era lujoso, pero sí muy confortable, y había suficiente espacio para acomodar a los sirvientes que la habían acompañado desde Londres. Brighton crecía rápidamente, y aunque se construían casas a docenas, no había suficientes alojamientos para toda la gente que llegaba. Los ricos y poderosos que seguían al príncipe a todas partes ofrecían sumas extraordinarias por un sitio donde hospedarse, aunque fuera incómodo. Lisa se consideraba afortunada, pues había alquilado aquella casa por 3 años. Afortunadamente nunca se había visto obligada, como la mayoría de la gente, a ocupar casas o cuartos fuera de la ciudad, ni tampoco había tenido que ofrecer dinero a las personas que ya eran huéspedes de algún hotel a cambio de sus habitaciones. Aquella semana la ciudad se encontraba más concurrida que otras veces, debido a las celebraciones que se llevarían a cabo por el cumpleaños del príncipe. Camino de su casa había podido observar que se habían colocado multitud de faroles a los lados de las calles y en las fachadas de las casas. Por fortuna, aún no los habían encendido, pues de lo contrario, todos los sirvientes se hubieran percatado de su llegada. Cuando Jake le abrió la portezuela del carruaje, se dirigió a él en voz baja. «No deseo que nadie se entere de lo sucedido esta noche, ni los sirvientes de la casa, ni nadie del pueblo». «Entendido, milady». «Serás despedido si me desobedeces, Jake». «Descuide, milady, no hablaré con nadie». «Bien, dile a Hancock lo que hemos hablado». «De inmediato, milady». Lady Royston entró aprisa en la casa, pues ya era muy tarde. El mayordomo era un anciano de toda su confianza y la había acompañado desde Londres. «Buenas noches, Fulton», lo saludó. «Buenas noches, milady». «Espero que milady haya disfrutado de la velada. Han llegado muchos mensajes para usted». «Los veré por la mañana», dijo ella subiendo apresuradamente la escalera para dirigirse a su alcoba. La esperaba una doncella, quien sabía que a su señora le disgustaba charlar a tales horas de la madrugada, por lo que se limitó a desvestirla en silencio. Cuando recogió su traje y se acercó a la mesita de noche, notó que el alajero se encontraba vacío. «¿Dónde están sus esmeraldas, milady?» «Las he guardado en un sitio seguro, Hannah». «¿En un sitio seguro?» ¿No has oído los rumores acerca de los bandoleros que se dedican a asaltar carruajes por las noches? A todos los visitantes se les previene contra ellos». «Por supuesto que sí, milady, pero se supone que el lacayo va armado para mayor protección». Si Jake llevaba un arma, ciertamente no la había usado, pensó Lisa. En voz alta le dijo a Hannah: «No te preocupes, discutiremos este asunto por la mañana». «Desde luego, milady, lo que importa es que usted haya vuelto a salvo». Después de que la doncella salió cerrando la puerta a sus espaldas, Lisa se dirigió al tocador y, alzando un candelabro, se miró al espejo. Le pareció que sus ojos brillaban de un modo extraño y que sus labios parecían más rojos y suaves que nunca. No recordaba habérselos retocado al salir del baile. El tono intenso de sus labios, el fulgor de sus ojos, se debían al hecho de haber sido besada, no por alguien conocido, sino por un hombre que casi no había visto, un delincuente, un salteador de caminos. «Estoy perdiendo la razón», susurró. Pero le era imposible olvidar aquel momento lleno de ternura y la maravillosa sensación que había experimentado al estar entre los brazos fuertes y seguros del desconocido. Era algo que jamás había sentido o imaginado siquiera. Se miró una vez más en el espejo y apagó las velas. Caminó a tientas por la habitación y, arrojándose sobre la cama, escondió la cabeza entre las almohadas. Fin del capítulo 1 de esta novela, Una extraña pasión, de Barbara Cartland. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.